¿Qué opina de descolonizar la música? Fui muy criticado por decir que no me gusta la música folclórica de mi país. ¿Estoy colonizado por el rock? No. La música de tu país está colonizada por lo que vino antes. Porque mira, si tú estás en América Latina, que quiero suponer que lo estás, si estás en América Latina, todos los instrumentos que usas son europeos. Violín, el arpa, la guitarra, las flautas, el tambor. Hay flautas que dicen que son anteriores, pero usan la escala musical occidental, te guste o no. Todo está hecho con base en el sistema de música occidental. No utilizas otro tipo de escalas, como son las escalas orientales o algunas escalas africanas. Entonces, simplemente les gusta lo colonizado anterior, porque lo colonizado moderno ya les molesta. La gente nunca sabe, cuando empiezan a defender las tradiciones, nunca saben dónde pararse. Y es una de las cosas que más me divierte a mí y me encanta de retarlos a que pongan un límite. Si estamos en contra de lo europeo, tenemos que tirar las guitarras. Te cargas toda la música tradicional de toda América Latina. Y porque cuando tiras las guitarras tienes que tirar el charango y el cuatro y todos los instrumentos de cuerda que se derivaron, el quinto puertorriqueño también, y todos los instrumentos de cuerda que se derivaron de lo que trajeron, de lo que llevaron los europeos a América. La bandurria, la mandolina, que además es de origen italiano, la guitarra, etc. Una vez que quitas todo eso y quitas el arpa y quitas el violín, dejas muy escasa la música latinoamericana. La música latinoamericana tiene esas bases y no pasa nada. Si quieres ir más atrás, tienes un problema. No está escrita la música prehispánica. Yo recuerdo cuando yo me apasioné por esto, por ejemplo, iba yo a ver los instrumentos prehispánicos que hay en el Museo Nacional de Antropología e Historia en México, y conseguí grabaciones de antropólogos que trataban de hacer ruido con estos instrumentos. Por ejemplo, una flauta doble de barro, que es muy interesante, pero no sabemos qué música hacían con esta flauta doble. Nos lo inventamos y queremos creer que la música que hoy hacen los indígenas latinoamericanos tiene algo que ver con la música que se hacía hace 500 años. No es posible, no es razonable que en 500 años se haya mantenido la pureza de la música. Entonces, esa idea de descolonizar respecto de los límites que ellos mismos se ponen es muy absurda, porque ellos mismos tendrían que reconocer que no deben tener música porque desconocen la música indígena, y por supuesto toda la música que conocemos de los últimos 500 años en América Latina, hombre, ha sido influida por la música europea y la música africana, por cierto, en gran medida. Yo recuerdo siempre, y aquí en España les alucina cuando se los comento, en Estados Unidos ni te cuento, porque en Estados Unidos el cajón es el cajón flamenco. Y en España el cajón es el cajón flamenco. Y el cajón flamenco se lo trajo Paco de Lucía, si mal no recuerdo, de Perú. Y es este cajón que se toca sentado uno sobre él y que tiene despegado uno de los extremos para poder producir varios sonidos. Desde percusiones bastante profundas hasta chasquidos. Y esos cajones los inventaron los negros del Perú, y esto por cierto lo contaba Nicomé de Santa Cruz, de quien hemos hablado como poeta, un gran poeta y defensor de la negritud peruana. Estos cajones los inventaron los negros en Perú cuando les quitaron los tambores. Si llegaban los esclavos y decían no puedes tocar el tambor, ¿por qué? Si es mi música. Entonces en los mismos cajones con los que trabajaban aprendieron a hacer la música y a golpear los cajones. Luego que cuando venía el dueño pues levantaban la mano y decía, oye, tambores, pues está usted oyendo visiones. ¡Amito! Todas esas historias, si las matas te quedas con nada. La pureza cultural es como la pureza racial. No existió nunca, no va a existir nunca, y quienes claman por esa pureza generalmente son gente muy peligrosa. Y te lo digo yo, que viví dentro de la música latinoamericana, que fui amigo de los calchaquís, conocí a Biglietti, conocí a Ángel Parra, estuve metido en el movimiento desde los 17 hasta los 20 y tantos años, cuando dije, pues muchas gracias, pero yo me regreso al rock. Pero estuve muy empapado del movimiento y estudié muchísimo sobre la música tradicional latinoamericana,
Una de las razones precisamente que me preocupaba por qué tocábamos música boliviana y argentina y no mexicana es porque para tocar música tradicional mexicana o tocas el violín o tocas el arpa o no tocas. Porque los grupos tradicionales de huapango, de son jarocho, de arpa grande, etcétera, usan o arpa o violín o los dos. Y esos instrumentos son difíciles de tocar, mucho más que una quena, un charango, un cuatro, etcétera. Entonces, claro, evidentemente hay violín y arpa en el resto de América Latina, pero esa música tampoco le hacíamos mucho caso. Para eso teníamos a Celso Duarte, el paraguayo, que venía y tocaba en las peñas en México. Tocaba el arpa, creo que todavía anda por ahí, y toca el arpa maravillosamente bien. Pero el movimiento de folclore rechazaba el arpa y el violín porque ahí sí había que estudiar y trabajar muchísimo. Y viví en eso. Entonces no me pueden venir a contar cuentos de colonización. ¿Cuándo? Y esto fue una de las razones por las que me regresé al rock, cuando les dije yo en la peña en la que tocaba, el problema que tengo yo es que el rock es más rebelde que ustedes. Porque mucha de la música folclórica resulta que es enormemente conservadora. Como siempre, no les caí muy bien. Lo siento.